¿Trump se rinde o China juega a ganar? La guerra comercial sacude al oro y a las criptos también. Comenzamos aclarando quién está ganando esta guerra comercial. Todos nos estamos preguntando, ¿perdió Trump la batalla al retirar aranceles? ¿Ganó China al no sentarse a negociar? Para tener todas estas respuestas debemos entender cuáles eran los objetivos de ambos y si estos se cumplieron o están cerca de cumplirse. Trump y Estados Unidos, más que querer, necesitan que ocurran ciertas cosas para lograr el objetivo principal, que es el refinanciamiento de la deuda pública a tasas que tiendan a cero. Pero y hay otro objetivo oculto que lo vamos a desarrollar más adelante y para mí es más importante. Pero bueno, para que esto se dé, deben ocurrir acciones previas por parte de la Fed, que ha estado negada a flexibilizar la política monetaria por el miedo a que esta guerra comercial arancelaria dispare la inflación. Pero el miedo a la inflación es legítimo. El miedo a la inflación parece ser una excusa de Powell para no ceder ante Trump. Él sabe que la inflación está bajando y que va a lograr el objetivo del 2% porque ya otros indicadores muy respetados como el de Truflation reflejan que la inflación bajó del 2%. ¿Que una subida de aranceles puede generar inflación? Sin duda alguna sí va a generar inflación, pero sería transitoria durante un año. Pero seamos serios. Ningún analista respetable puede creer que ese nivel de aranceles que impuso Trump venía a ser permanente. Era muy evidente que es un arma para lograr algún objetivo. ¿Cuál objetivo? Negociar. ¿Pero negociar con quién? ¿Con China, el resto de las naciones o con la Fed? Normalmente escucho en el entorno que Estados Unidos quiere disminuir su déficit comercial con el mundo. Por otro lado, escucho que quiere desconectar a China del comercio internacional o de su bloque de influencia. Por otro, que quieren mudar la manufactura de regreso a Estados Unidos. Si ya me has escuchado, sabes que este último punto, ¿qué es lo que pienso? Y por enésima vez te lo repito, los aranceles no van por ahí. Lo he dicho en sesiones pasadas, la manufactura a Estados Unidos no es lo que le interesa. Si llega bien y si no también, que se fabrique en China, México, Canadá, India o internamente en Estados Unidos, no es lo relevante para esta jugada arancelaria. Te digo algo, mudar la manufactura a Estados Unidos sí generaría un problema de inflación, porque los costos de mano de obra son mucho más elevados y el sacrificio mundial sería incalculable. Lo que sí creo que puede pasar es tener un poco más de cerca la manufactura de los sectores claves, como los semiconductores, los microchips. De resto, no te creas que vas a ver textiles que digan Made in USA. Eso no va a pasar. Por eso no es lo que quiere ganar Estados Unidos. Con respecto a querer disminuir su déficit comercial, la realidad es que dudo mucho que Estados Unidos quiera perder el privilegio que le permite tener influencia con el resto del mundo. Si Estados Unidos hoy no tuviera déficit comercial con el mundo, no se hubiera atrevido a utilizar los aranceles como un arma. Ojo, creo que se iba a imponer algunas condiciones en las negociaciones que se están dando o que están por darse con el resto de las naciones. Probablemente creo que exigirá recibir de vuelta aranceles de cero a sus productos, que considero que no será vital, pero va a estar en la jugada. Y lo que sí no va a ser negociable para tener aranceles en cero a los productos que ingresan a Estados Unidos es obligar a las naciones con déficit positivo comercial a comprar deuda pública de Estados Unidos con tasas de interés que tiendan a cero. No pierdan este objetivo, este norte, porque esto es lo que está buscando. Y otra cosita más, ya lo vamos a hablar. Entonces la manufactura no es responsable de toda esta presión arancelaria. Contundentemente no. Lo repito, no ha ocurrido nada diferente que me haga cambiar de opinión. Todo esto es para que la Reserva Federal baje las tasas de interés lo más cercano a cero posible y ese objetivo oculto que ya vamos a mencionar. ¿Sí?
También para que la Fed detenga el QT y, si es posible, active el QE en el caso de que China quiera deshacerse de todos los bonos del tesoro que posee hoy en día. Si la Fed hace eso, Trump sería el ganador indiscutido, sin importar cómo quede China, porque sin ningún problema podría refinanciar la deuda pública de Estados Unidos con tasas de interés que tiendan a cero. Bajaría considerablemente el déficit fiscal durante todo su periodo presidencial y los mercados llegarían a la luna, lo que todos queremos. Ahora vamos con China. China tenía dos opciones, una fácil y una difícil pero no imposible. Comencemos con la fácil. Sentarse inmediatamente a negociar como si fuera una débil nación más del mundo, con déficit comercial positivo con Estados Unidos. Si esto ocurría, era prácticamente aceptar todos los términos que impusiera Trump, con el fin de salvar rápidamente la economía, pero quedar humillados y arrastrados ante el mundo. Señores, si ustedes creían que este escenario era posible, entonces tienen un problema. O están escuchando a personas equivocadas, o están pecando de ingenuidad. China es la segunda potencia del mundo. Jamás, jamás de los jamases, se iba a sentar inmediatamente sin dar pelea. Por eso les dije desde el primer día que sería la última en sentarse a negociar, luego de también mover sus cartas. Y vaya que está moviendo las cartas. China está vendiendo aceleradamente los bonos del tesoro que posee. Y aquí surgen las siguientes preguntas. ¿Qué tanto afecta a la economía de Estados Unidos que China venda todos sus bonos? ¿Cómo se ve afectado el mercado con esta movida? Y sobre todo, ¿por qué los está vendiendo? Aquí vamos con la segunda opción que tenía China, que era la más difícil, pero era la respuesta más evidente, señor. Pelear hasta el final. Comencemos con la primera pregunta que formulamos y la más sencilla. ¿Qué tanto afecta a la economía de Estados Unidos que China venda todos sus bonos? Nada. En pocos días el mercado podría absorber todos esos bonos. Sin mencionar que esto es lo que le encantaría a Trump, porque la Fed se vería obligada a activar de emergencia el QE y ayudar al mercado a absorber todos esos bonos. Sé que me van a atacar algunos chino lovers, pero es la verdad. Solo hay que ver quiénes son los principales tenedores de bonos del tesoro. Recontemos. De primero, la Reserva Federal, que tiene casi 7 billones de dólares, y no podemos olvidar que en mayo del 2022 superó los 9 billones de dólares. Recuerden que la Fed está en fase de QT, o sea, está disminuyendo su balance de activos. ¿Qué quiere decir? Que también está vendiendo, y está vendiendo más que China. ¿Por qué nadie te lo dice? De segundo, los capitales privados, como fondos de inversión, fondos de pensiones, bancos y entre todos ellos tienen más de 7 billones de dólares, casi lo que tiene la Fed. Y de tercero, las instituciones federales de Estados Unidos, como el Fondo Fiduciario del Seguro Social y otros programas federales, que también acumulan más de 6 billones de dólares. Podemos notar que los primeros 3 lugares son todos capitales que radican en Estados Unidos. Y de cuarto, aquí es donde aparece apenas la primera nación, 1.1 billones de dólares. Y de quinto, apenas aparece China con 0.7 billones de dólares. Señores, la deuda interna de los Estados Unidos se la debe a ella misma. ¿Sí se está entendiendo? Como podemos notar, China no llega a tener ni el 2% de los bonos emitidos por los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué están subiendo los rendimientos del bono del tesoro, Nelson? No me estás convenciendo. Ok, esto se debe a un problema de desapalancamiento de los fondos de cobertura, que si bien es cierto, es una situación incómoda, pero es algo que es normal en el mercado de bonos y ha ocurrido en el pasado, más de lo que te puedes imaginar. A esta operación se le llama basic trade. Suele consistir en abrir posiciones largas y cortas simultáneamente, ¿eh?, para ganar cuando el mercado suba y cuando baje también. Ejemplo, digamos que un fondo de inversión pide prestado $1,000 y decide invertirlos en bonos del tesoro a una tasa del 4.5% anual. Si la tasa de interés del mercado sube,
el precio de los bonos baja, como ya se los he explicado, generando una pérdida en el capital, aunque siga pagando 4.5%. Para protegerse contra esa caída de los precios de los bonos, el fondo abre una posición corta en un contrato de futuro del mismo tipo de bono, en este caso bonos del Tesoro. Para mantener esta operación o esta posición de futuro, el fondo debe depositar un margen inicial, digamos un ejemplo, 5% del valor nominal del contrato, que para este ejemplo serían $50. Si el precio de los bonos baja y el rendimiento sube, perderá parte del valor de los bonos, pero ganará por la venta en corto de futuro, ¿no? Si el precio de los bonos sube y el rendimiento baja, el fondo va a ganar por los bonos, pero pierde en la posición corta de futuro. Es como el Forex, se le va a ir poniendo en rojo y tiene un 5% de depósito. Tiene que depositar para que no le liquiden o en su efecto decidir si deposita o cerrar las posiciones. Y eso es lo que está ocurriendo. Los fondos de cobertura decidieron vender bonos y cerrar cortos. Por lo tanto, todo ese volumen de transacciones que estaba en el mercado de bonos, de un momento a otro comenzó a desaparecer. Claro, todo se inició porque China comenzó a vender los bonos del tesoro que posee. A pesar de que era poco, recuerden que las variaciones de los fondos de cobertura no pueden ser mayores a lo permitido. De hecho, ellos son los que menos se arriesgan en el mercado y ante cualquier variación prefieren liquidar absolutamente todo, tener lo que tiene, tomar la ganancia que tienen o la poca pérdida que tengan y salirse del mercado hasta que este se estabilice. Ya quedó claro, ¿no? Es un problema de desapalancamiento que agravó la venta de China. Ojo, eso no quiere decir que China no estaba consciente de que eso iba a ocurrir. Creo que sí lo estaba. Pero bueno, con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo se ve afectado el mercado con esta movida? Te lo acabo de explicar con el Basic Trade. En pocas palabras, el dinero sale de los bonos del tesoro. Ahí espera el mejor momento para ingresar. Así de fácil. En algún momento, ese capital que está saliendo de los bonos del tesoro va a regresar porque están baratos y están pagando buen rendimiento. Y ese rendimiento es más del doble que la inflación. Es un buen negocio para los fondos de cobertura. Ahora, ¿cuándo va a ingresar? Habrá que ver cómo es la reacción del mismo. Y con la última pregunta, entonces, ¿por qué China está vendiendo los bonos del tesoro si no afecta a Estados Unidos? Si notamos, y vamos a otro activo, el oro, vemos que la semana pasada no dejó de crecer, haciendo máximos históricos por varios días hasta llegar a los $3.245 por onza mientras grabo este video. Por lo que creo que China está saliendo de los bonos del tesoro para claramente ir a comprar oro. Jugada arriesgada porque eso fortalece al yuan. Si vemos los últimos días de cotización del yuan, se está revalorizando. Si China quiere seguir siendo la fábrica del mundo, no puede permitir que el yuan se fortalezca. Entonces, ¿por qué China está fortaleciendo su moneda? Porque sí la está fortaleciendo. Vuelvo a repetir. Ve y mira los últimos días de la semana pasada en la cotización del yuan. Se está apreciando. Esta jugada podría poner contra las cuerdas a Estados Unidos. Sin embargo, creo que Estados Unidos tendría un comodín, que es ese objetivo oculto que ya vamos a revelar. Puede que China le proponga a los BRICS que el yuan sea la moneda oficial de comercio del bloque. Y para convencerlo, quiere imponerle el patrón oro al yuan. Por eso está comprando oro como si no hubiera un mañana. Entonces tenemos dos visiones. La China que está abrazando el patrón oro para imponer el yuan como una moneda hegemónica y el de Estados Unidos que abraza al patrón Bitcoin para mantener al dólar como una moneda hegemónica. Sí, señores, el patrón Bitcoin, por el que ya hay décadas hablando, desde que prácticamente salió este. Si no has leído esto, te invito a leerlo. Va a ser muy revelador. Si gana el patrón Bitcoin, beneficia a Estados Unidos, porque ya dio el primer paso a la creación de sus reservas estratégicas de Bitcoin. Mientras que China avanza en el sentido contrario. En el 2021 baneó a Bitcoin expulsando de sus fronteras más del 60% del hash rate de minería
y este emigró ¿a dónde? A Estados Unidos. Hoy en día, el país americano controla la minería de la principal criptomoneda gracias a China, por lo que imponer el patrón Bitcoin le haría ganar esta guerra comercial a Estados Unidos. No solo ganaría por la minería. Recordemos que están desarrollando el marco regulatorio de las stablecoins para que éstas estén respaldadas en bonos del tesoro. Hoy por hoy y de manera orgánica, Tether, la principal stablecoin, posee más bonos del tesoro que muchas naciones en el mundo. En un ranking mundial se ubicaría de 12 por encima de Brasil, Arabia Saudita, Alemania, entre otras potencias. No solo dominará el activo del nuevo patrón mundial, sino que garantiza que todo el ecosistema cripto esté respaldado en bonos del tesoro, por lo que la hegemonía del dólar estaría garantizada. Ahora sí vamos con el patrón, el opuesto al patrón Bitcoin, el patrón oro que quiere China. Evidentemente, si este se impone nuevamente, beneficia a China, pero levemente, porque a pesar de que sus reservas han crecido en los últimos años, Estados Unidos tiene mucho más oro que China, casi 4 veces más. Sin embargo, gana China porque le impide a Estados Unidos imponer la era del criptodólar basado en el patrón Bitcoin. Pero hay algo que China debe sacrificar para lograr este objetivo. Y es aquí donde me surgen muchas interrogantes y muchas dudas. Ser la fábrica del mundo. Si China toma esa vía, no podrá devaluar su moneda, por lo menos a la velocidad que desearía hacerlo. Una moneda hegemónica debe servir como reserva de valor. Y si China devalúa constantemente, nadie, pero nadie, como ocurre actualmente, la tendría seriamente como una moneda de reserva de valor. Es una decisión difícil para China. Y para cerrar nos preguntamos, ¿será que China desea imponer el patrón oro sacrificando su industria para lograrlo? ¿O es sencillamente una arma para presionar a Estados Unidos y luego de eso sentarse a negociar con ventaja? Entonces, ¿ganó Trump o China esta guerra comercial? La realidad es que hasta ahora no existen ganadores. Pero ya sabemos quién gana si alguna de estas cosas ocurre. Trump busca una gran victoria interna con la Fed, mejoras comerciales en el exterior, imponer un objetivo oculto, el patrón Bitcoin. Mientras que China busca la desdolarización e iniciar la yuanización respaldado con el patrón oro. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Amanecerá y veremos. Bitcoin, mientras tanto es Bitcoin. Bueno, Bitcoin ha tenido una recuperación. Vámonos con nuestra y nos vamos a diario. Fíjense que casi nos toca, entra en esa zona que yo llamaba de peligro. Estuvo cerca, pero no entró. Salió con fuerza, de hecho. Y ahora, ¿por qué está rebotando? Mire, está rebotando porque tenemos aquí la línea de tendencia de la cuña y superar esa línea de tendencia ya sería prácticamente el inicio de un bull run. Está buscando un incentivo. ¿Cuál es el incentivo? Probablemente lo tengamos en la apertura del mercado. Tenemos nuestra fecha importante, es el 7 de mayo. El 7 de mayo, si nos vamos al CME, podemos notar que por lo menos antes de que yo abriera esta clase, vamos a ver con qué sorpresa me da, porque esto cambia cada segundo. Es increíble cómo cambia. Las probabilidades de que hubiesen recorte del 7 de mayo eran bajas, porque Trump retiró los aranceles a los productos importantes. Entonces el operador está viendo, no es necesario recortar tipos de interés en mayo. Pero cuidado, porque de algo sí estoy seguro, el QT lo van a detener. Recuerden la editorial. Muchos dicen, no, China está vendiendo bonos del tesoro y va a tumbar el mercado. Es que la Fed vende más que China. ¿Por qué no te dicen eso los analistas wokistas que le llamo yo? Porque no entiendo por qué ocultan tanta información si es público y notorio que la Reserva Federal vende 25.000 millones de dólares en bonos del tesoro. ¿Por qué no lo dicen? No entiendo. Pero bueno, en fin. Pero para junio sí hay un recorte. Tenemos un recorte confirmado. En julio se daría otro segundo recorte. En septiembre, un tercer recorte. En octubre se mantiene el tercer recorte. Y en diciembre
posiblemente veamos un cuarto. Entonces el mercado pasó de 2 recortes a 4 en el año. Si bien es cierto, no son las tasas que quiere Trump para renegociar los bonos del tesoro que se vence, la deuda pública que se vence, pero son 4 recortes y eso el mercado no lo había descontado. ¿Por qué no ha explotado el mercado? Por la incertidumbre de la guerra arancelaria, que en cualquier momento se tiene que resolver. Esa es la realidad. Pero bueno, en vista de esto, Bitcoin está en una tierra de nadie, esperando a ver qué ocurre y que ocurra algo de esto. Paz en Ucrania, ya lo dijimos. La paz en Ucrania. Por algo Rusia no salió en las sanciones o los aranceles recíprocos, como le quieran decir, porque deben estar negociando y no quieren afectar esa mesa de negociación. La baja de tipos de interés, que antes eran 2 y ya vemos 4. La detención del QT ya va por el 80% y estoy casi seguro que en 7 de mayo se da la detención por completo del QT. Y cuidado, si no salen a rescatar al mercado de los bonos y activan el QE, así sea temporal, como lo hicieron con la crisis esa breve crisis financiera de marzo del 2023. Y obvio, el marco regulatorio, las stablecoin, que va viento en popa con las 2 leyes, la Genius y la ley estable, que está avanzando. Recordemos que aquí no necesitamos que se apruebe como tal, sino que ya tengamos el marco regulatorio y entendamos cómo va a funcionar. Es allí donde se va a desatar todo. Y el día que se apruebe, el mercado más bien corrige. Y que China legalice el comercio de cripto. Es aquí donde tengo por el momento cierto escepticismo por lo que les estoy comentando de esa batalla entre patrones, patrón Bitcoin y patrón oro, uno impuesto por Estados Unidos, uno impuesto por China. Pero creo que si gana el patrón Bitcoin, al fin y al cabo China va a tener que hacerlo, como le ocurrió en el pasado cuando quiso imponer el patrón plata y el mundo impuso, después de los acuerdos de Bretton Woods, el patrón oro. ¿Qué hizo? Deshacerse de la plata y comprar el oro. Estos 5 puntos son claves y están avanzando. Hay que seguirlos de cerca. Ahora, ¿qué creo yo que va a pasar con Bitcoin? Bueno, vamos a ver qué creo yo que va a pasar con Bitcoin. Seguimos manteniendo dentro de la reacumulación de Wyckoff, pero a esto hay que tomar en cuenta algo. Que si bien es cierto, estamos en una reacumulación de Wyckoff, pero yo creo que ya se empezó a formar en una temporalidad más baja. Podríamos ponerla, vamos a ponerla 8 horas a ver cómo se ve. Bueno, una reacumulación de Wyckoff. Notamos algo. Tenemos una acumulación. Aquí tenemos el Sell Climax, el Automatic Rally, que me da la primera resistencia y el primer soporte. Tenemos un Secondary Test aquí en fase B, que me daría el segundo soporte. Me daría la segunda resistencia. Disculpen lo feo que estoy dibujando. Aquí tenemos el agotamiento de la oferta y esto que está aquí sería el Bear Track, y puede ser que estemos iniciando el ataque a la zona de resistencia y esto se le llama SOS. Puede ser, va a depender de cómo apertura el mercado. En micro tenemos una acumulación de Wyckoff en 8 horas. Bueno, básicamente eso es lo que te tenía que compartirles